2:21, muchísimas gracias por su sintonía en esta emisión de 1 a 3. Como le adelantábamos, siempre es muy interesante, siempre es necesario seguir las encuestas, pero en estos tiempos hay múltiples factores que las pueden alterar significativamente. El Gabinete de Comunicación Estratégica encontró algunos datos importantes en el seguimiento de julio al presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente nos referimos a lo que tiene que ver con el caso Lozoya. Para platicar un poco más a fondo sobre esto, agradezco muchísimo la comunicación a Federico Berrueto, él es el director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Bienvenido y gracias, Federico. Gracias, Luisa. Pues un placer estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, bienvenido siempre. Tenemos abierto aquí este estudio, esta encuesta de seguimiento en el apartado de amnistía política, porque creo que desde ahí puede empezar. ¿Cómo se siente la ciudadanía respecto a los juicios políticos? Así es. Bueno, pues ahí vemos los resultados. Son abrumadoramente en el sentido, pues, de que se debe aplicar la justicia, que que no debe haber corrupciones como la síntesis. Y por lo pronto no quieren que haya amnistía a políticos encumbrados. Rechazan la idea de que el presidente, esto hemos hecho la medición hace 2 años, vemos el valor de ahora y persiste, incluso aumenta la proporción de mexicanos que no quieren que haya perdón a los expresidentes o a los personajes corruptos del pasado, por ponerlo así de manera genérica. Si te parece bien, vamos rapidísimo a la siguiente lámina porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en caso de que haya evidencia suficiente, él lo consultaría a la ciudadanía y la gente dice por lo menos 7 o casi 8 de cada 10 que sí, que se haga esta consulta. Sí, o preguntamos sí. Se nos está cortando un poquito el audio. Ahí estamos ya, de regreso. Ok. Sí, te decía que siempre la gente responde en que quiere que las consulte, pero es más fuerte el ánimo de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que una forma de hacer justicia no es a través de consulta, sino tiene que hacer a través de un proceso legal. Y aquí, en el caso Lozoya, tenemos encontrados 2 planos. El plano de la comunicación del presidente, y por otro lado, la investigación judicial o el proceso judicial. Son 2 temas totalmente diferenciados. La gente sí quiere que sean consultadas, pero más que eso, que haya justicia. A ver, antes de enfocarnos ya de lleno en el caso Lozoya, nada más termino con este bloquecito porque me llama la atención cuando se pregunta por expresidentes con posibles casos de corrupción, sale un nombre que no es una administración reciente, ¿no? Carlos Salinas de Gortari es uno de los primeros. Peña Nieto y Calderón, top 3. Así es. Bueno, el tema es que Salinas recuperó vigencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue un personaje muy activo, muy a la vista, y esto significa que no, digamos que haya un ánimo de que sea llevado a la justicia. En el imaginario de la gente, la figura de Carlos Salinas de Gortari sigue estando presente como uno de los expresidentes en los que hubo mayor corrupción, que se aportó a la corrupción. Tal que si vemos también ahí la medición, sí, perdón. No, adelante, perdón, dime tú. Si vemos ahí la medición. Medición ahí, y antes, hace 2 años, Salinas estaba en primer lugar. Ahora, en esta última medición, lo que vemos es que Enrique Peña Nieto está en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar Felipe Calderón. Claro, no, y además me imagino que tiene que ver también con esta asociación al periodo neoliberal, que ahorita está sumamente en discusión por el TEMEC. Y ahora sí, si me permites, Federico, vámonos de lleno con el caso Lozoya, porque lo decías bien tú hace unos instantes fuera del aire, es la nota del día. Si quieres, nos saltamos la primera y vámonos directo a inocencia o culpabilidad. Y lo que esto implicaría también para otros 2 personajes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Bueno, en primer término, en los números de la encuesta, hay una definición muy clara respecto a la presunta responsabilidad de Emilio Lozoya. 70% nos están hablando de que es una persona que debiera enfrentar la justicia por el caso de corrupción.
Y además tenemos un elemento adicional, el que no les parece que a cambio de información esté en libertad. En otras palabras, si tiene una responsabilidad en materia de corrupción, él debe enfrentar la justicia. Es lo que nos está diciendo la... Se nos está yendo un poquito el audio, pero justo ahí, en esto que nos dice, ¿la gente está de acuerdo o no con que Emilio Lozoya sea testigo colaborador? El 54% está o en desacuerdo o muy en desacuerdo. No sé si ya te recuperamos, Federico, se nos estaba yendo el audio. En unos instantes más vamos a tratar de recuperar la comunicación con Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, pero mientras les sigo dando los datos porque están bastante buenos. Nos decía él, la mayoría de la gente está la mitad de la gente, en desacuerdo con que Emilio Lozoya sea un testigo colaborador, es decir, quieren que rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, cuando se les pregunta si hay que cuidar mucho a Emilio Lozoya, el 73% dice sí. Sí hay que cuidar muy bien de Emilio Lozoya. ¿Y por qué? Por una lámina anterior en la que se pregunta, las investigaciones sobre el caso Emilio Lozoya han vinculado a los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón. Y esta para mí es una de las respuestas pues con número más alto de respuestas positivas. El 94% dice sí, que se investigue a ambos expresidentes. Ya te tenemos ahora sí, Federico. Nos quedamos en eso que decían. Sí hay que cuidar a Emilio Lozoya, sí es importante que hable, pero que no signifique impunidad esta declaración. Yo creo que todavía no tenemos a Federico Berrueto. A ver, pero, se escucha mejor, ya la información. Ya, justo ahí te recuperamos. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí estás. Adelante, ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, no, lo que sí es que hay, la responsabilidad de Lozoya es en dos sentidos. La propia, por haber incurrido en corrupción, y la de asociación, la de haber facilitado a sus superiores que hubiera corrupción. Por eso la gente dice, hay que cuidarlo para saber realmente qué fue lo que sucedió en función de lo que eran sus jefes, fundamentalmente el presidente Peña Nieto. Cuando se les pregunta si creemos que es el único responsable, prácticamente nadie dice que sí, todo el mundo dice hay más. Absolutamente, sí. Es un caso donde ya está muy naturalizado en la opinión de la gente el que el presidente Peña Nieto tenía que ver con la corrupción en Pemex. Así es. Vamos a ir a un corte, estimado Federico. Muchas gracias por compartirnos este análisis. La verdad es que es un análisis bastante amplio, no solo habla de Lozoya, sino de toda la percepción del presidente. Pero bueno, nos quedamos con estos datos que sin duda son interesantes. Hay una sed de justicia por parte de la sociedad mexicana, no solo para el funcionario que en este momento está bajo la lupa, sino para cualquiera que pudiera estar involucrado junto con él. Muchísimas gracias y pues mantenemos la comunicación porque, como dices, esto apenas comienza. Así es, Luisa. Y siempre que dispongas, estaremos con tu auditorio. Te lo agradezco mucho. Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos